Hablar acerca de los 4 elementos de la adoración a Dios. 4 elementos de la adoración a Dios. La primera semana de febrero hablamos acerca de la mayordomía, ¿verdad? Establecimos que Dios es el dueño de todas las cosas, nosotros somos administradores y nosotros le damos a Dios no porque le tengamos que pagar o por interés para que Él nos dé más, sino por amor, por obediencia, por reconocimiento, por aprender a desprendernos de lo nuestro y para que otros puedan ser también bendecidos. Y la semana pasada hablamos con este hermano precisamente de la adoración a través de nuestro canto, a través de nuestra voz, de lo que expresamos, de lo que somos nosotros todos los días. Hoy vamos a hablar del tercer elemento de la adoración, que son los sacrificios. Vamos a entender este término, espero que se los pueda explicar bien. Los sacrificios son un elemento esencial de la adoración a lo largo de toda la Biblia. Abran sus Biblias en Romanos capítulo 12. Ese va a ser el versículo sobre el que vamos a platicar el día de hoy y cómo vamos a ver todo lo que va a suceder, todo lo que estamos haciendo en base a los sacrificios. Romanos 12:1 dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, es decir, es tu forma de relacionarte con Dios de una manera consciente, de una manera racional. ¿Qué significa para nosotros este asunto de los sacrificios? Vamos a hablar de este tercer elemento de la adoración, primero desde la perspectiva del Antiguo Testamento. Quiero que entendamos qué significa los sacrificios en el contexto bíblico del Antiguo Testamento. ¿Qué significa los sacrificios en el nuevo pacto, ahora a través de Jesucristo? ¿Y qué significan los sacrificios en nuestra vida personal, en nuestra vida como cristianos? Así es que, en primer lugar, vamos a ver por qué se instituyen los sacrificios en el Antiguo Testamento. ¿Para qué vemos derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento? La respuesta simple es muy sencilla: para cubrir los pecados. ¿Para qué se pusieron los sacrificios? Para cubrir los pecados, punto. Esa era la respuesta general, ¿verdad? Ahora, cuando Adán y Eva desobedecen y comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ellos en ese momento se dan cuenta de que están desnudos, sienten vergüenza con Dios, se esconden porque la maldad, la malicia entra en sus mentes, se apodera de sus corazones, y en ese momento el pecado les hace sentirse avergonzados delante de Dios. Dios se paseaba por el huerto y le extraña que no ve a Adán. Bueno, le extraña entre comillas, porque ya sabía, ¿verdad? Siempre bajaba y platicaba con Adán, y de pronto le dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán estaba todo ahí atrás de un arbolito, ¿verdad? Todo encuerado, y le dice: acá estoy, Señor. ¿Y qué haces ahí? Es que estoy desnudo y me dio vergüenza. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó la maldad? ¿Quién puso esa malicia en tu corazón? Ahí, desde el primer relato de la Biblia, en el Génesis, dice que Dios, Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Esto significa que para vestir a Adán y Eva, Dios fue el primero que tuvo que sacrificar a un animal. ¿Qué culpa tenía el animal? Ninguna.
¿Qué pecado había cometido el animal? Ninguno. Sin embargo, a causa de la maldad del hombre, Dios tuvo que tomar a este animalito de su creación, matarlo, desollarlo para poderles hacer túnicas de pieles a Adán y a Eva. El primer sacrificio que encontramos en la Biblia es para cubrir el pecado del hombre. A partir de ahí, a partir de esa narración, vemos a los descendientes de Adán y Eva también ofreciendo sacrificios, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva? Abel viene y trae un becerro, trae de lo mejor de su ganado y ofrece un sacrificio a Dios. Derrama sangre y hay un lavamiento, ¿verdad? Él ofrece su ofrenda de sangre. Abel. Caín viene y Caín trae frutas y granos. Y aparte trae un corazón todo enojón y todo torcido. Y entonces Dios lo reprende, ¿verdad? Y no ve con agrado la ofrenda de Caín. Y Caín se levanta y mata a su hermano Abel. A partir de ahí seguimos viendo los sacrificios que la gente, los descendientes de Adán y Eva, empiezan a hacer cada uno a su manera. Generaciones después, cuando viene el diluvio, Noé con su familia, al haber entrado en el arca y salvarse, cuando se bajan las aguas 40 días después, dice que salió Noé con su familia. Génesis 8:20. Edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. ¿Qué percibió el Señor? Olor grato. ¿Por qué? ¿Porque olía bonito la carne asada? ¿O porque era el corazón de Noé lo que percibió Dios? ¿A cuánto les gusta la carne asada aquí? Los que no son vegetarianos y esas cosas. Tú sabes que cuando pones carne asada, por ejemplo, cuando yo hago carne asada en la casa, yo compro la carne. ¿Por qué? Porque yo le digo que me la dejen con su grasita, man. Si la compra mi mujer, me la trae toda desgrasada, por no decir desgraciada, y toda seca. Entonces yo la compro, mi diezmillito, como Dios manda, con grasita. No les estoy diciendo nada de los triglicéridos y todo eso ahorita, ¿eh? Pero es muy diferente cuando tú pones una carne, así nomás solita, de esa limpiecita, y cuando pones una carnita que tiene grasita alrededor, ¿no? ¿A qué huele esa grasita? ¿No? ¿Me entienden? Bueno, no lo vamos a ver ahorita a profundidad, pero en la Biblia se habla acerca de la grosura, que se quemaba, y el olor de esa grosura era el que subía como aroma de olor grato a Jehová. O sea que al Señor le gustaba la carne asada. Una buena noticia para cuando estemos en el cielo, ¿verdad? Y con grasita. Pero no era tanto el olor de la grasita lo que se quemaba, sino el corazón con el que se ofrecía ese sacrificio. Cuando Noé ofrece este sacrificio, dice, percibió Jehová olor grato. Es decir, percibió el corazón de Noé y de su familia después de lo que acababan de pasar. Imagínense, hermanos, cómo salió Noé de esa arca. Noé salió temblando. Se había muerto toda la gente que ellos conocían por más de 100 años. Estaban muertos todos se habían ahogado, todos los animales. Ellos habían batallado ahí 40 días y 40 noches en el arca, crujiendo, moviéndose, hasta que el arca se deposita arriba del monte Ararat y las aguas descienden. Imagínense cómo salió Noé. No salió Noé como nosotros, ya acabó de nevar, vámonos. No, Noé salió temblando. Noé salió con mucho temor. Noé salió pensando, ¿qué es lo que va a suceder ahora? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que va a pasar ahora que el Señor nos puso en esta grande responsabilidad? Imagínense la mente, el corazón de Noé en ese momento, cuando ve al abrir el arca que todo es destrucción a su derredor. Y lo único que hay de vida es él y su familia. En ese momento es cuando Noé toma los animales limpios y los ofrece en sacrificio a Dios. Por eso percibió el Señor olor grato.
olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, escucha bien esto, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Un sacrificio con un sentir de adoración tan profundo que hizo que Dios mismo bendijera nuevamente a la creación que acababa de destruir. Fíjate lo que hizo el cambio. El sacrificio, la adoración de Noé hizo que el corazón de Dios se moviera y dijera: no los voy a volver a destruir más. Y si salimos y vemos nieve, hermanos, es porque Dios le dijo a Noé: y va a seguir habiendo invierno y verano hasta que mientras la tierra permanezca. El sacrificio de Noé, olor grato. Pasan las generaciones de Noé y encontramos a Abraham. A Abraham se le da una prueba tremenda, ¿verdad? Le dice Dios: necesito que me hagas un sacrificio. A Abraham le encantaba hacer sacrificios y holocaustos al Señor, de adoración, y él ofrecía sus sacrificios constantemente. Y Dios le dice: quiero que me sacrifiques a tu hijo. Y Abraham toma a su hijo y se va al monte a sacrificar a su hijo. No lo duda Abraham. Era el único hijo, ya tenía 100 años Abraham. ¿De dónde va a salir lo demás? No sé. Pero yo lo voy a sacrificar si Dios me lo dio. Así es que Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac. Al final Dios interviene en ese momento, ¿verdad? Y ya que está a punto de clavarle el cuchillo a su hijo, Dios le detiene la mano el ángel y le muestra un carnero trabado ahí en un zarzal para que sustituya a Isaac. Pero la prueba de fe de Abraham se llevó a cabo. Y en medio de ese sacrificio, Abraham salió victorioso. Un sacrificio de fe, un sacrificio de obediencia a Dios. Y después de Abraham, sus hijos. Isaac también ofrece sacrificios. Jacob ofrece sacrificios. Los descendientes de Jacob ofrecen sacrificios al Señor. Toda la Biblia, el Antiguo Testamento, está lleno de estos ejemplos, hermanos. Pasaríamos semanas viendo todos estos ejemplos de cómo cuando había gratitud en el corazón o cuando había arrepentimiento en el corazón de la gente, lo primero que hacían era ofrecer un sacrificio a Dios. Ahora, aquí estamos hablando 400 años antes de la ley. Todavía no se instituye la ley, todavía no está el libro de Levítico, de Éxodo, de Deuteronomio, con todas las leyes sacrificiales. Esto era por iniciativa de todos estos hombres que ofrecían su sacrificio a Dios de una manera espontánea, como adoración a Dios. Cuando la nación ya se establece, cuando Israel queda establecido como nación, se instituyen los sacrificios ya de una forma más ordenada, de acuerdo a las leyes que da el Señor para la remisión de pecados. Vayan conmigo al libro de Levítico. Levítico, allá en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Números, ¿qué? Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro de la Biblia. Levítico, capítulo 11, versículo 1. Todo el libro de Levítico habla acerca de estas leyes de los sacrificios y para los sacerdotes. Pero no nos vamos a leer 4 versículos. Levítico 1:1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Desde la casa de Moisés? ¿Donde estaba Moisés echándose un cafecito con sus cuates? No. Habló Jehová a Moisés. ¿Dónde? En el tabernáculo de reunión, donde Dios había establecido que se iba a comunicar con Moisés. Para eso le mandó a hacer un tabernáculo, para eso lo mandó levantar un lugar especial para encontrarse con él. Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová,
De ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, o sea, una vaca, una res, macho sin defecto lo ofrecerá. ¿De qué? Dice ahí. No a fuerza. No es obligación. El Señor no estaba pidiendo sacrificios obligatorios. Claramente establece el Señor desde el principio, de su voluntad. El Señor nunca forza a nadie. El Señor nunca va a obligar a nadie. El Señor nunca te va a traer a la fuerza. El Señor nunca te va a sacar dinero a la fuerza. El Señor nunca te va a hacer servir a la fuerza. El Señor siempre busca un corazón dispuesto. De su voluntad lo ofrecerá, ¿en dónde? A la puerta del tabernáculo de reunión. Otra vez. En la puerta del tabernáculo de reunión, ahí lo va a ofrecer delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, es decir, del animal que iba a ser sacrificado, y será aceptado para expiación suya. Otra vez, ¿qué significa expiar? Cubrir, ¿verdad? Para cubrir sus pecados. ¿Para qué sacrificó Dios animales en el huerto del Edén? Para cubrir el pecado de Adán y Eva. ¿Para qué se hacían los sacrificios? Para cubrir el pecado. ¿Para qué instituye el Levítico estos sacrificios? Para cubrir el pecado, para expiación suya. Siempre estos sacrificios, hermanos, se hacían, si ustedes lo leen con calmita después en su casa, siempre los sacrificios se hacían en medio de un ambiente de adoración, de celebración. No se hacían en cualquier lugar. Los sacrificios se hacían siempre en el tabernáculo de reunión, en el lugar que Dios había establecido para encontrarse con la gente, para encontrarse con el pueblo. No cualquiera hacía esos sacrificios. Tenían que ser los sacerdotes, descendientes de Aarón. Ni siquiera los levitas, eran específicamente descendientes de Aarón los que tenían el privilegio, la responsabilidad y la obligación de llevar a cabo los sacrificios. Quiero que vayan entendiendo esto, hermanos. ¿Cuál es la dimensión? ¿Qué es la importancia de estos sacrificios? ¿Por qué la Biblia habla de esto? ¿Qué significa que los sacrificios son un elemento de nuestra actual adoración a Dios? Con el paso de los siglos, con la decadencia espiritual de Israel, los sacrificios se convirtieron en algo religioso, tedioso, se hacían solamente por compromiso, por cumplir nada más, cuando se hacían porque mucha gente del pueblo se olvidó de los sacrificios. No siempre había sacrificios, no siempre había quien sacrificara, no siempre había quien recibiera los sacrificios. La degradación espiritual de la gente, del pueblo de Israel, hermanos, se fue olvidando. Se olvidaron de la bendición de adorar a Dios con un corazón sincero, arrepentido y humilde a través de sus sacrificios. Sus sacrificios eran una señal de vida espiritual. Y cuando la nación se deprava, cuando la nación se aparta, cuando la nación se va detrás de dioses ajenos, se olvidan de traer sus sacrificios al Señor. Las consecuencias fueron terribles, fueron devastados, fueron llevados presos, fueron llevados cautivos. Las ciudades fueron quemadas, destruidas totalmente. Todas las ciudades hermosas que se habían levantado, incluida Jerusalén, fueron arrasadas por el fuego, por sus enemigos a lo largo de 400 años. Primero los babilonios, después los medos, después los persas, después los griegos y después los romanos. Porque se olvidaron de los sacrificios al Señor. Pero entramos ahora al Nuevo Testamento, en segundo lugar. Los sacrificios, el sacrificio único de Cristo. Esta ley de los sacrificios, hermanos, debía de cumplirse en Jesucristo. Eran solamente una figura. Todo esto que vemos en el Antiguo Testamento, todos estos sacrificios y los corderos y los animales que tenían que morir, eran una figura, eran una sombra
para que el pueblo se preparara para lo que iba a venir, para la definitiva restauración de la humanidad. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 10, vámonos hasta Hebreos ahora, al Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 10, antes de Santiago, antes de Judas, antes de Apocalipsis. Hebreos 10, 1. Dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, es decir, la ley era una sombra, la ley era una figura de lo que iba a venir, de un bien que venía, que era Jesucristo, por supuesto. Una sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede la ley, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Qué quiere decir esto? La ley, los sacrificios, por muy bien que los hicieran, no se podía comparar a lo que Cristo iba a hacer por nosotros, al sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Así es que el verdadero sacrificio, hermanos, que nos iba a redimir de la maldición del pecado, era el sacrificio de Cristo. El sacrificio de Cristo. Mismo capítulo 10 de Hebreos, adelantito unos versículos. Versículo 10, Hebreos 10, 10. En esa voluntad, dice, somos, ¿qué? Santificados. ¿Qué significa santificados? Apartados, separados. Dios nos toma y nos separa del mundo, nos separa de la maldad, nos separa del odio, nos separa de la falta de perdón, nos separa del resentimiento, nos separa de la malicia, de la maldad, nos separa. Eso significa santificarnos. Pues en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha ¿cuándo? Una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre. Y ciertamente, dice el 11, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Una sola vez, un solo sacrificio. Ahora, ¿qué tiene que ver, hermanos? ¿Qué tiene que ver el sacrificio de Cristo con el tema de la adoración que estamos hablando? Todo, todo. Porque de otra manera no tendríamos acceso a adorar al Padre. Si no es gracias al sacrificio de Cristo, nosotros no tendríamos acceso a adorar al Padre. Y alguno puede decir, ¿y para qué quiero adorar al Padre? Para que la imagen del Padre se convierta en tu misma imagen. Y para que tu vida se pueda convertir a la imagen del Señor. Y para que tu vida pueda fluir y tu matrimonio pueda caminar y tus hijos puedan crecer en el camino del Señor. Y tu vida pueda cobrar la armonía que necesita para poder agradar a Dios. Y para que vivas de una manera plena, feliz, una vida abundante en Cristo Jesús. Para eso necesitamos adorar a Dios. Para eso necesitaba yo el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere, entonces se abre el camino nuevamente directo hacia el Padre. Fíjense bien en estos dos pasajes. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 25. ¿Todavía están ahí todos? Ok. Marcos 15, 25. Léanlo conmigo en voz alta. Dice, era la hora tercera cuando le crucificaron. ¿Ok? Póngalo ahí en su mente. Era la hora tercera. Para los judíos, el día empezaba a contar a partir de las 6 de la mañana. A partir de las 6 de la mañana. Y tenía 12 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde solamente. De 6 de la tarde a las 6 de la mañana del otro día eran las vigilias de la noche. ¿Ok? Entonces, empezaba el reloj judío a las 6 de la mañana, que era la hora primera.
La hora tercera del día, cuando le crucificaron, es las 9 de la mañana. Eran las 9 de la mañana del viernes de la semana que se celebraba la Pascua. ¿Ok? ¿Todos ahí bien? Ahora vámonos a Lucas. Lucas capítulo 23. Lucas 23, versículo 44. Cuando era como la hora sexta, es decir, habían pasado 3 horas, eran las 12 del día, era mediodía. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora ¿qué? Novena, es decir, las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró, murió a la hora novena, 3 de la tarde. Para llegar al punto, hermanos, de este tema, para que entendamos qué rollo todo esto con los sacrificios, quiero que entendamos muy bien todo este pasaje que les acabo de leer. Le crucificaron a Jesús a la hora tercera, es decir, a las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana. Y Jesús muere a las 3 de la tarde. ¿Ok? Lo crucifican, lo levantan, 9 de la mañana. Y a las 3 de la tarde es cuando Jesús expira, cuando Jesús muere. ¿Por qué? Para entender esta escritura, hermanos, y para entender lo que sucedió aquí en la cruz, tenemos que ir a un pasaje muy especial donde Dios le da una instrucción especial a Moisés, que como vimos ahorita en Hebreos, era una sombra, una figura de lo que iba a suceder en esa cruz del Calvario. Éxodo 29, 38. Éxodo, el segundo libro de la Biblia. Capítulo 29, versículo 38. Escúchenlo bien. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Le está diciendo Dios a Moisés. 2 corderos de 1 año. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Continuamente ofrecerás uno de los corderos. ¿Cuándo? Por la mañana, y el otro cordero lo ofrecerás a la caída de la tarde. Un cordero lo vas a sacrificar a las 9 de la mañana y el otro cordero lo vas a sacrificar a las 3 de la tarde. Versículo 41. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto que, el holocausto continuo, permanente. ¿Para cuándo? Por todas vuestras generaciones. Para hoy, sí. Para mañana, también. Para la próxima semana, también. Para el próximo año, también. Todos los días. Cada día de tu vida vas a ofrecer. Y mientras la nación esté y quieran ver a sus generaciones caminar en el camino de Dios, todos los días, a las 9 de la mañana vas a sacrificar un cordero y a las 3 de la tarde vas a sacrificar otro cordero, ofrenda de olor grato a Jehová. Adoración. ¿Captan? ¿Captan lo que significa esto? Esta ofrenda era conocida a lo largo de los profetas y a lo largo de los libros de historia de la Biblia como el sacrificio continuo, así se le llamaba.
Y cuando algunos reyes se desviaban y después llegaba otro rey bueno, entonces restablecían el sacrificio continuo. Un cordero a las 9 de la mañana y otro cordero a las 3 de la tarde. De manera permanente, por generaciones, la expiación de los pecados del pueblo. 2 corderos perfectos, inocentes, sin defecto, uno por la mañana a la hora tercera y otro por la tarde a la hora novena. Olor grato, ofrenda encendida a Jehová, adoración pura, sin defecto, de manera permanente, cada día, por vuestras generaciones. ¿Por qué? Porque quiero hablar con vosotros, dice el Señor. Porque quiero reunirme con vosotros, no en tu casa, no en el café, no en el área donde trabajas solamente. Quiero reunirme contigo, no donde te sientas más cómodo. Quiero reunirme contigo a la puerta del tabernáculo de reunión, en el lugar donde escogí para reunirnos y para encontrarnos tú y yo. Como cristianos ahora se nos ha hecho muy fácil saber que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, y en verdad es necesario que le adoren, porque tales adoradores Dios busca que le adoren. Está bien. Y decimos con mucha facilidad, yo puedo adorar a Dios a donde sea. Sí, es cierto. Yo puedo adorar a Dios, no necesito un lugar para estar aquí. Yo puedo adorar a Dios en un restaurante, puedo adorar a Dios, está bien. Pero Dios estableció un lugar para encontrarse con nosotros. Dios puso un lugar para hablar con su pueblo. Y si se dan cuenta, hermanos, a lo largo de la Biblia vemos repetidamente esto. David, que era un adorador de corazón, David tenía un espíritu de adoración. Y David, cuando estaba en el bosque huyendo de Saúl, David ahí adoraba a Dios. Pero él anhelaba volver a la casa de Dios para poder adorarle, porque Dios se encontraba con él en la puerta de la casa que él había destinado para encontrarse con su pueblo. No es lo mismo estar allá afuera que estar aquí donde está el Espíritu Santo de Dios con nosotros. ¿El Espíritu de Dios está en todo lugar? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero algunos de ustedes que a lo mejor no han estado algún día aquí y estando fuera, y a lo mejor lo ven por internet o lo ven más tarde, ¿verdad que no es lo mismo? ¿Verdad que no es igual? ¿Por qué? Porque está el cuerpo de Cristo, porque es la iglesia, porque hay un ambiente de adoración, hay un ambiente que no se puede transmitir por otro lado. Por mucha tecnología que tengamos, no lo podemos transmitir exactamente igual, porque aquí es el lugar donde Dios estableció para encontrarse con nosotros y para hablar con nosotros. Por eso es tan importante. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cumpliendo en su propio cuerpo, hermanos, el sacrificio continuo, puesto en la cruz a la hora del sacrificio de la mañana. Después de la hora sexta a la hora novena, de las 12 a las 3 de la tarde, oscuridad total. Toda la creación, las potencias de los cielos, hermanos, las legiones angelicales enmudecieron. El Cordero de Dios estaba en el altar del sacrificio continuo. ¿Están entendiendo esto? El Cordero de Dios estaba en el altar del sacrificio continuo. En ese momento, dice la narración de Lucas, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El velo del templo era una cortina de 20 metros de alto, de 10 centímetros de grosor. Se necesitaban 70 hombres, 70 levitas,
para poder enrollar esa cortina. No se rasgó porque estaba vieja. No se rasgó porque era una tela débil. Se rasgó porque el Cordero de Dios estaba en el altar del sacrificio continuo. Y ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. Hagan de cuenta que aquí estaba ese velo. Y en ese lugar santísimo nadie podía entrar. Ahí estaba la presencia de Dios. Y solamente el sumo sacerdote, una vez al año, podía atravesar ese velo y con temor y temblor podía entrar, postrarse y ministrar la presencia de Dios. Su vestido traía un borde con unas campanitas que iban haciendo ruido. Y yo creo que ese hombre, cuando estaba en la presencia de Dios, me imagino que estaba temblando y esas campanitas sonaban. Si las campanitas dejaban de sonar, era porque el hombre no había entrado debidamente preparado espiritualmente y había muerto en la presencia de Dios. Y lo tenían que sacar con un lacito. ¿Se dan cuenta de la importancia de la presencia de Dios? El velo del templo se rasga, se abre. El camino para entrar confiadamente al trono de la gracia estaba abierto. ¿Para quién? Para todo aquel que crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Estaba abierto para nosotros, hermano. Y a la hora de llegar el sacrificio de la tarde, a la hora de sacrificar al segundo cordero, Jesús expiró. Jesús expiró. Yo quiero que tomen un momentito para poner esto en su corazón. Pongan esto en su corazón. El sacrificio del Cordero de Dios. Dios establece ese sacrificio continuo. 2 corderos, uno en la mañana y uno en la tarde, de manera permanente para expiar, para cubrir los pecados del pueblo. Jesucristo, el Hijo de Dios, puesto en el altar, en el sacrificio de la mañana y en el sacrificio de la tarde, expira. Hebreos 7:25 dice: por lo cual también puede también salvar perpetuamente, de manera continua, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto es el significado, hermanos, ahora del sacrificio continuo. Todos los días somos salvos. Todos los días el Señor está intercediendo por nosotros. Todos los días, por nuestras generaciones, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia y nos cubre de todo pecado. Ya no tenemos que estar nosotros sacrificando corderos. Hubo un solo sacrificio, un cordero perfecto, sin mancha, sin pecado, que vino a pagar el precio de mi redención. Una sola vez y para siempre. Los 2 sacrificios continuos se cumplieron. 9 de la mañana, 3 de la tarde. Y ahora el Señor está para interceder constantemente por nosotros. Este es el significado, hermanos, del sacrificio continuo. Ahora vamos otra vez a nuestro versículo del principio, por último. ¿Qué significa un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Si ya entendimos lo que es el sacrificio en el Antiguo Testamento, entendemos lo que fue el sacrificio de Cristo por nosotros,
Vamos a volver a entender ahora, vamos a volver a ver lo que dice Pablo aquí en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. El sacrificio continuo perfecto, hermanos, en Jesús sigue vigente a través de las generaciones. Así es que todos los días, hermanos, cada día de mi vida, yo tengo que presentarme delante de Dios como un sacrificio vivo. Pareciera una controversia, porque sacrificio quiere decir que tiene que morir. Sacrificio quiere decir que tiene que haber muerte para que pueda haber un sacrificio. Pero el Señor nos está pidiendo morir físicamente. Nos está pidiendo morir al mundo. Morir a todo lo que le desagrada a Él. Morir a todo lo que nos hace daño a nosotros. Todo lo que nos envenena a nosotros. El Señor dice, tienes que presentarte todos los días. Por las misericordias del Señor, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Todos los días. Tengo que morir al mundo, a los hábitos, a las conductas pecaminosas que manchan, que pervierten la pureza del sacrificio del Cordero de Dios. Tengo que poner en el altar del sacrificio de la mañana mis odios, mis resentimientos, mis malos pensamientos, todo en sacrificio vivo, santo, apartado del mundo, apartado de la maldad, de las malas intenciones del corazón, de la mentira, de todo lo que manche ese sacrificio perfecto. Entonces podremos ofrecer al Señor ofrenda de olor grato al Señor. Ofrenda de olor grato, acepto al Señor. Podemos ofrecer un culto racional, una adoración consciente de lo que significa estar en la presencia de Dios. Vimos que el sacrificio de Abel, hermanos, fue agradable a los ojos de Dios. Vimos que el sacrificio de Noé fue de olor grato. El Señor percibió olor grato. En el sacrificio de Abraham Dios vio obediencia, fe. En los sacrificios de David subió un olor grato al Señor. Muchos reyes de Israel, arrepentidos de la maldad de sus padres y con corazones contritos, humillados, restituyeron los sacrificios a Dios, y el Señor los recibió como ofrendas de olor fragante. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo entienden, hermanos? ¿Lo captamos? Déjame preguntarte esto. ¿Qué es lo que percibe? ¿Qué es lo que percibe el Señor de cada uno de nosotros cuando venimos a adorarle? ¿Qué es lo que percibe el Señor de cada uno de nosotros? Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, a adorar a Dios, nos estamos presentando delante de Dios. ¿Qué es lo que percibe Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que puede percibir el Señor? Puede percibir un corazón dispuesto a adorarle. Puede percibir obediencia, puede percibir fe. Pero el Señor también puede percibir odios, rencores, malos pensamientos, idolatría, pecado, concupiscencias. Y el Señor va a desechar la ofrenda. ¿Qué es lo que nosotros presentamos en nuestra adoración? A Dios. A Dios. Nuestro sacrificio que ofrecemos puede ser que todavía esté lleno de viejos resentimientos. Puede ser que todavía esté lleno de conductas pecaminosas, de culpabilidad, de pensamientos negativos. Tenemos que presentar un sacrificio de olor grato al Señor. Vamos a orar, hermanos. Pónganse de pie, por favor. Si está Gaby por ahí. Benji, ¿por qué no cantamos otra vez ese canto de la sangre de Cristo? Creo que lo vamos a entender mejor.
Hermanos, si realmente creemos que el que está en Cristo, nueva criatura es, y que las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas, entonces, como dice Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, porque el Señor quiere encontrarse con nosotros. El Señor quiere estar con nosotros a la puerta del tabernáculo de reunión. Quiero confesarles algo. Este jueves pasado estaba yo con Arturo allá en el edificio y le pregunté, ¿quién te vino a ayudar esta semana? Y me dijo, pues no, realmente no hubo ayuda. Y yo me desanimé tanto, yo me sentí tan desanimado, que dije, ¿por qué no les importa? ¿Por qué no les tienen pasión? Como tienen pasión para tantas cosas, ¿por qué no tenemos esa pasión por el lugar que Dios nos dio? Y le dije a Arturo, y aquí está Arturo, le dije, ¿sabes qué, Arturo? Se acabó. Voy a vender este edificio. Ya no voy a batallar. Estoy cansado. Ya. Dije, lo vamos a vender. Se lo vamos a ofrecer a alguien que lo convierta esto en un restaurante, en un centro de bailes, que vengan gentes a cantar aquí, a bailar, que hagan fiestas, lo que quieran, y nosotros buscamos un lugar chiquito y nos vamos a meter allá. Te lo dije, Arturo. Estaba Richie también. Anoche que estaba leyendo y estudiando esto, eran como las 3 de la mañana y siento una voz en mi mente, en mi interior, que me dice, ¿qué dijiste que querías hacer con el lugar de reunión que yo escogí para presentarme con ustedes? Sentí un dolor tan fuerte, hermanos. Sentí vergüenza. Porque lo peor de todo es que esa voz la sentí con tanto amor, porque no era un regaño. Sentí el amor de Dios que me abrazaba como hacía mucho tiempo que no lo sentía. Y eso fue lo que me hizo sentir más dolor. Y le pedí perdón a Dios. Le pedí perdón a Dios por lo que pensé. Le pedí perdón a Dios por lo que dije. Y en ese momento yo le dije, Señor, después de estudiar esto, quiero ofrecerme en sacrificio vivo, Señor. Y aún seamos 3 o 4, pero ese lugar de reunión que Dios nos dio para encontrarse con nosotros, lo vamos a acabar, Arturo. Lo vamos a terminar. Si se quieren unir los demás, bienvenidos. Si no, 3 o 4 lo vamos a hacer. Yo quiero que oremos. Dale gracias a Dios. Cierra tus ojos, por favor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. No te voy a pedir que ahorita vengas aquí al frente, porque yo sé que al calor de la emoción, pues todos vamos a venir. Pero te voy a pedir que hagas algo especial esta tarde, esta noche. Ahorita nos vamos a ir todos a nuestras casas, vamos a ir a comer y la emoción va a pasar, la emoción del momento. Pero si realmente el Señor habló a tu corazón en esta tarde, si realmente el Señor está poniendo algo en tu corazón, si realmente estás pensando y has entendido lo que significaron los sacrificios y la dimensión que cobró el sacrificio de Cristo en la cruz, y lo que significa ahora que nosotros nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
Hoy en la noche, antes de que te vayas a dormir, por favor, apártate. Toma un lugarcito aparte en tu casa. No lo hagas en pareja, no lo hagas con la familia. Esto es algo individual, es algo personal. Es algo completamente personal. Dile a tu esposo, dile a tu esposa: ahorita te alcanzo. Voy a ir a orar un ratito con el Señor. Y yo te voy a pedir, si tú lo quieres hacer eso, hazlo esta noche, hoy. No lo dejes para mañana, hazlo hoy. Apártate un poquito. Y en esa oración, dale gracias a Dios por lo que significa su sacrificio en la cruz del Calvario. Y después de eso, si tú lo decides, de tu voluntad, de todo tu corazón, ofrécete al Señor en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que le vas a decir: Señor, quiero que en el altar del sacrificio se queme todo lo que no te agrada de mí. Mis actitudes, mis conductas, mis malos pensamientos, mis rencores, mis odios. Necesito que los quemes, Señor. Quémalos, quémalos. Quizás el Señor ahí te va a recordar cuentas pendientes que tienes con alguien y que necesitas ir a pedir perdón. No lo dudes. Y en cuanto tengas oportunidad, hazlo y pide perdón. Aun cuando tú hayas sido el ofendido, pide perdón. Pide perdón. Y después dile al Señor: Señor, yo estoy aquí delante de ti como un sacrificio. Y voy a sacrificar todo lo que sea necesario para cumplir el propósito que tú tienes en mi vida. Y si haces ese compromiso, séllalo. Séllalo con un momento de adoración al Señor ahí en tu lugar donde estés. Séllalo con un momento de adoración. El Señor quiere adoración. El Señor quiere nuestra adoración. Pero Él quiere percibir olor grato. Él quiere percibir olor fragante de nuestro sacrificio. Él no quiere percibir odios, rencores, resentimientos, malas actitudes. Él quiere percibir olor grato de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a cantar este canto que habla de la sangre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Preciosa sangre se derramó. Gracias, Señor. Preciosa sangre murió por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó.